Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a leer todos la palabra del Señor. Bien, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos nosotros para recibir tu palabra, para entender tu palabra, para que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, Señor, y es penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón, discernir las intenciones y llevarnos a toda la verdad. Padre, yo te clamo que en esta mañana sea tu Espíritu Santo obrando a través de tu palabra en nosotros. Dame la sabiduría de la palabra, el conocimiento de la palabra y el poder de la palabra, y llévanos a buen término por tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este libro de los Hebreos, adivinen para quién fue escrito. Para los hebreos. O sea, hay que diferenciar entre semita, hebreo, israelita, judío y sionista. Son completamente diferentes. La gente habla como si fuera lo mismo, no señor. Semitas son todos los descendientes de Sem, que son más o menos todas las habitantes del norte de África y de Medio Oriente. Entonces, créanme, los árabes son semitas, es más, los árabes son hebreos. Ya les explico por qué. Pero todos ellos son semitas, los gazatíes son semitas, los iraníes son semitas, los de Kazajistán, del Indostán, de toda esta región de Irán, de Irak, toda esta gente es semita. Los egipcios, no sé si alcanzan a ser semitas o descendientes de Cam. Bueno, todos son semitas. De los de Sem, de la descendencia de Sem, Dios habló a Abraham. Y le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. La palabra hebreo significa el que cruza el río. Cuando Abraham cruzó el río, comenzó la historia de los hebreos. En la misma sentencia que está en la Biblia, ellos dicen: un arameo extranjero fui en mi tierra, porque esa tierra no es de ellos. Y ellos, un arameo que vino desde Ur de Caldea hasta la región de Caná, a vivir en Caná, porque Dios se lo ordenó. Cuando él cruza el río, comienza la historia de los hebreos con Abraham. Pero Abraham tuvo muchos hijos, como 6 hijos, pero de los 6 hijos, 2 se destacan. Uno, Ismael, que es el primogénito, y ¿quiénes son primogénitos acá? ¡Guau! Tenemos iglesia de primogénitos, muy bien. Ismael, que es el primogénito sobre quien se supone que reposa la bendición, fue Ismael, pero él era el hijo de la sierva. Y con el hijo de la esposa, o sea, de Sara, tuvo a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. De Esaú vienen todos los moabitas, o sea que gran parte de la gente que vive ahí en esta región de lo que hoy se llama Palestina, ahí hay muchos moabitas, ¿sí? Herodes era hijo descendiente de Esaú. Y Jacob, que significa, Dios le cambió el nombre a Israel, significa el que pelea con Dios, tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus. Esas 12 tribus estuvieron en la región de Caná, y cuando comenzó el gran hambre por la historia de José, esas 12 tribus se fueron a vivir a Egipto y estuvieron 400 años como esclavos en Egipto. Y después de esos 400 años, Moisés los saca de Egipto y los lleva de nuevo a la tierra prometida. Cuando ellos cruzan el Jordán, ahora son
la nación de Israel o el pueblo de Israel, ahí nacen los israelitas. Pero los israelitas se dividieron, 10 tribus, las tribus del norte, ellos se quedaron con la franquicia, entonces ellos son el pueblo de Israel, y las 2 tribus del sur que tenían el templo, Judá y Benjamín, pues eran las 2 tribus que estaban ahí con el templo. Pero Judá y los tribus del norte fueron deportadas a Siria, y la tribu del sur, Judá y Benjamín, fueron deportados a Babilonia, al norte y al occidente. Al oriente, perdón. Y estando en Babilonia, ellos se afianzan en sus tradiciones religiosas y regresan ahora como los judíos. Cuando Jesús nace en este grupo social, los judíos. Pero después, los judíos, cuando Jesús nace y muere, resucita y sube al cielo, empiezan a perseguir a la iglesia que es judía también, porque estaba compuesta por judíos. Y en el año más o menos 72, la parte más importante del judaísmo rechaza al Mesías. Dicen oficialmente, hacen una declaración, usted puede buscarlo ahí en Google, la declaración de Yamnia, Jamnia, y ellos dicen, nosotros no creemos en el Mesías. Eso es un escándalo, porque el Mesías no hemos interpretado bien. Dice esta escuela de Yamnia, el Mesías es el pueblo de Israel. Entonces niegan la promesa del Mesías de todos los años que tenía. Se separan del cristianismo o del mesianismo, del Mesías. Estas gentes después fueron al norte y evangelizaron a unas tribus que eran medio turcas, que eran los askenazis. Y los askenazis se convirtieron al judaísmo. Cuando la Biblia dice los que dicen que son judíos y no lo son, pues se está hablando de los askenazis que lograron tener en Europa puestos importantes, se acumularon de la banca y bueno, y se adueñaron de todo el negocio del mundo. Sepa lo que ellos son, askenazis, no son judíos. Entonces hay que diferenciar semita, hebreo, israelita, judío y sionista o askenazi, ¿sí? No sé cómo nombrarlos estos últimos para que nos despierte susceptibilidades en la gente, pero tiene que conocer historia. Yo estaba diciendo en Orlando en el primer culto, que tenemos que organizar un seminario de historia del pueblo de Israel. Es importante conocer esto, pero con alguien que sepa. Es que la cuestión es encontrar a personas que tengan el nivel para poder enseñarnos. Bueno, bien, este libro está escrito para los hebreos. Por eso comienza diciendo, Dios, habiendo hablado, ni siquiera discute la existencia de Dios. Porque como el pueblo hebreo nació porque Dios habló y le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, pues un judío jamás va a dudar, bueno, antes, es que los que dudan son los guionistas, no va a dudar de la existencia de Dios, porque ellos mismos existen porque Dios le dijo a Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré y a ti haré de ti una nación grande y a través de ti vendrá la bendición que al mundo para los gentiles en el tiempo de la vida. Entonces por eso aquí no se está discutiendo la existencia de Dios. Si usted lee el libro de los Romanos, en el libro de los Romanos, Pablo, que es judío, sí se pone a hablar de la existencia de Dios, de cómo se conoce a Dios. Miremos Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en el libro de Romanos es que la creación cuenta
de la gloria de Dios. Si usted lee ahí en Google o en la inteligencia artificial y científicos que aprueban la existencia de Dios, va a salir ahí, por ejemplo, el científico que hizo todo el mapa del genoma humano, ¿sí? Y entonces él, cuando hizo el mapa del genoma humano, como es científico, dijo, no, este es un lenguaje avanzado. Los que saben programación de computadores saben que toca ser muy preciso, encuadrar los ceros y los unos para que las cosas salgan. Bueno, así es cada ser humano. Una ameba fluorescente, que es el animal más simple con ADN, es más compleja que el mejor de los cohetes que pueda crear Rusia. Es más compleja. Voy a decir por qué. Porque la ameba se puede autosustentar, multiplicarse, puede tomar decisiones. O sea, la ameba dice, aquí está haciendo mucho calor, esto me mata, y se circula para otro lado y ve varios corpúsculos ahí flotando y dice, este me lo como porque este me gusta y este no me lo como. Imagínense, la ameba tiene voluntad. El misil no tiene voluntad. El sol tampoco tiene voluntad. El universo tampoco tiene voluntad. El universo está programado, eso es lo que han descubierto, hasta donde han llegado los científicos. El universo está programado y todo funciona en una sincronía. Bueno, si no me cree a mí que soy un tonto de verdad y estoy hablando de lo que no sé, pero créale a Albert Einstein, ¿sí? Créale a Albert Einstein, él sabe que sí, claro, hay algo más, está Dios. O créale al hombre del genoma, claro que sí, hay un programador detrás de esto. Pero podría ser que usted dijera, no hay Dios, está bien, una persona dice, no hay Dios. Porque esto ¿de dónde viene? Dice, de la nada. Esto viene de la nada. Hermano, pues el primer principio de todas las ciencias, de la nada, ¿qué? De la nada, nada viene. De la nada, nada viene. Y usted cuando se muera, ¿qué va a pasar con usted? Nada. Bueno, pues va a volver al Dios que lo creó, ¿sí? Porque si la nada es el que lo creó y va a volver a la nada, tiene el mismo principio del cristianismo. Entonces, pero bueno, la persona dice, no, yo pienso que Dios es un concepto que hemos elaborado los hombres, en donde nosotros hemos formalizado, hemos creado un fetiche en donde está todo lo bueno y las aspiraciones del hombre. ¿Qué es todo lo bueno? Aquí hice una lista, pero pues dice, lo correcto, lo misericordioso, la verdad, la soberanía, o sea que todo tiene un orden, la voluntad, el amor, la santidad, la justicia, la verdad. Y dicen algunos, a eso es lo que el ser humano llama Dios, que es una aspiración. Bueno, muy bien, la pregunta para usted sería, ¿y usted tiene la misma aspiración? O sea, ¿usted quiere lo bueno? ¿O usted es un maligno? Porque uno puede decir, no, pero para mí es el mal, o sea, lo mío es el mal, entonces déjenme a mí hacer mal. Y bueno, esa es una opción, Dios lo permite. O una, como le dijo a Caín, oye, el pecado está a la puerta, no lo dejes entrar porque te devora. Está como un león al acecho. Hermano, no le deje entrar al mal, porque el mal que trae sobre su vida. O sea, no hay que ser matemático para eso, no hay que tener una clase de lógica. Si usted actúa mal, ¿sabe cómo le va? Mal. Y si usted actúa mal y tiene su corazón maligno, pues definitivamente usted no está buscando a la que podríamos llamar Dios, o sea, la aspiración de lo bueno. Pero si usted tiene la aspiración de lo bueno, bueno, bien, ya está un paso adelante. Entonces Dios no existe, pero yo creo que existe lo bueno. Mire conmigo, esto de Dios no existe, yo saqué la lista de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, claro, para el pensamiento semita, el Espíritu es la vida buena. Tengo que decir la vida buena, o sea, la vida con propósito, la vida con sentido. Estaba hablando con una persona y entonces mi hermano que está allá en Mesitas dijo, no, es que los espíritus de los muertos, los demonios. Entonces la persona se puso, estábamos hablando muy bien de cosas espirituales, pero se puso como, dijo, no, yo en eso no creo, ¿cómo así que los demonios? Entonces yo fui bruto y le dije, lo que pasa es que todos estamos muertos. Y él se cerró ahí cuando escuchó eso, dijo, no, yo eso no quiero hablar, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo no fui capaz de explicarle antes qué es la muerte.
La muerte no es la no existencia, la muerte es la falta de comunicación, que no hay comunión, que no hay relación, como cuando le dice el papá que deshereda al hijo, ¿usted está qué? Muerto para mí. ¿Sí? Usted, así hace. Oiga, usted sabe que los judíos admiten el catolicismo, admiten el budismo. Usted puede ser budista y judío, puede ser católico y judío, puede ser lo que quiera y judío. Lo único que no puede ser es cristiano y judío. Si usted es cristiano, los papás le dicen, ¿usted está qué? Muerto, y hacen un funeral. Bueno, no crean que son chismes míos, averigüen qué hacen los judíos cuando un familiar se le convierte al cristianismo. El judaísmo admite todo, menos que sea cristiano. Pero hay cristianos judíos, ¿sí? Hay cristianos judíos. Bien, entonces dice ahí, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. ¿Le gusta el amor? Entonces está con Dios. ¿Qué es el amor? El amor es ese deseo que al otro le vaya bien, aún por encima de nuestro propio interés. Eso es el amor. ¿Usted es de esos? Bien. Amor. Gozo. ¿Qué es gozo? La plenitud de la existencia, tener sentido en esta vida. ¿Está buscando eso? Bien, entonces está en el lugar correcto. Paz. ¿Qué es paz? No es la paz no es la paz del mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿sabe a dónde llega la paz del reino de los cielos? ¿A dónde? ¿A dónde llega la paz del reino de los cielos? Es que el Señor Jesús dijo, yo vine a traer la paz. Y entonces, ¿cuál? Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Dónde está esa paz? ¿Dónde? ¿En Georgia? ¿En Ucrania? ¿En Gaza? ¿En Europa? ¿En Groenlandia, que ahora se la quieren tomar como les da ahí se creen dueños del mundo? Y México también de paso, y también los campos de petróleo de Venezuela, y también los campos de cultivo de Ucrania. ¿Qué quieren? Esa es la paz. No, la paz es la paz que llegó a nosotros. La paz de Dios llegó a nosotros. Si usted quiere la paz, o sea, estar bien, estar confiado, entonces está bien. Dice ahí, paz, paciencia. Paciencia es que usted resiste las pruebas sin derrumbarse, sino que usted sabe la resiliencia, o sea, la capacidad de levantarse. ¿Quiénes han tenido aquí que levantarse de situaciones duras? Bueno, al 25% que les ha tocado duro en esta vida es esta prédica, el resto tranquilos, ¿no? No, todo el mundo es aflicción, todo el mundo es aflicción. Pero él dijo, pero confíen, ¿qué? Yo he vencido al mundo. De modo que nosotros por eso tenemos que paciencia. Me gustaría profundizar, algún día profundizaremos en esta lista de Gálatas, pero no podemos. Benignidad, el bien. ¿Quién quiere el bien? ¿Usted de los que ve un perrito en la calle y le pega una patada y lo mata contra los ladrillos? Hay gente así, hay gente que tiene el corazón muy entorchado. Bueno, los demonios, la vida dura, Satanás, ¿sí? Hay gente que no puede ni saludar. Bienvenido, bienvenido. Aquí queremos que esos colmillos de lobo sean limados, que esas espinas de puercoespín sean, por lo menos le ponemos un saquito para que no pique tanto cuando esté aquí en la iglesia, cuando esté en la iglesia. Pero Dios va transformando, ¿sí? Entonces sí, benignidad, bondad, hacer el bien al que está en necesidad, templanza, mansedumbre. Bueno, ya saben, esos son atributos de la deidad, pero fíjense que Pablo los está escribiendo como frutos del Espíritu Santo, o sea, cuando la deidad viene a morar en su vida y usted se lo permite, esto comienza a darse, ¿sí? De pronto usted es como los árboles de papaya que al principio dan una papayita y se cae la papayita verde, pero sale otra y ya se pone medio pintencita y también se cae, y después nace otra ya más grande y el pajarito viene y se la come y también se daña, y ya después, bueno, ahí vamos en ese proceso, cada uno con su velocidad. Usted no puede juzgar la velocidad del otro, no puede estar mirando la paja en el ojo ajeno en lugar de sacar la viga que hay en el suyo. Preocúpese usted por su vida espiritual, ¿no? Estaba haciendo el matrimonio de Marta Rosas. Entonces terminó el matrimonio y ella se me acercó y me dijo, ay, yo te voy a recomendar que en esta relación que tú estás comenzando, le dije, no, a mí no me recomiendes nada. Tú acabas de comprometerte delante de Dios que con el hombre que te estás casando lo vas a respetar, lo vas a honrar,
no te vas a aprovechar de él económicamente, lo vas a estar cuidando y fuera de eso, como tú eres la cristiana, le vas a compartir la fe. Entonces cumple tú lo que tú te comprometiste con el Señor, que yo de mi vida me encargo. No te afanes, ya tengo 57 años y ya sé lo que tengo que hacer. Tú con tu vida. Entonces, cada uno tiene que estar mirando cómo deja que el reino de Dios cada vez invada más este lugar oscuro, este pesebre en el que Él vino a habitar. Bien, mire Isaías 9:6. Yo busqué, ¿no? Ahí en Google. Porciones bíblicas donde aparece quién es Dios o los atributos de Dios. Me aparecieron 3. Uno, el Salmo que estábamos leyendo. Otro, en el Nuevo Testamento, Gálatas. Habían más, pero yo escogí esos 3 como representativos. La ley, los profetas y los salmos. Y el otro es Isaías, ¿qué dije? 6, 9. Isaías 9:6. ¿Alguien tiene la versión de Hünemann? Porque un pequeñuelo nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, cuyo principado ha sido hecho sobre su hombro. Y es llamado su nombre, de gran consejo, ángel, admirable, consejero, Dios fuerte, poderoso, príncipe de paz, padre del futuro siglo. Pues yo traeré paz sobre los príncipes y paz y sanidad a él. Padre del futuro siglo, qué buena traducción de Hünemann. Sí, en Isaías 9 dice, porque un niño nos es nacido, la palabra que utiliza en hebreo es el niño más débil, un párvulo, un chiquitín, un bebecito, imagínense, mi embrión vieron tus ojos, él se hizo un embrión, 9 meses en el vientre de la Virgen María, nació en un pesebre, lo persiguió Herodes, tuvo que ir a Egipto, regresó siendo niño, a los 8 años se quedó en el templo, a los 12, se quedó en el templo hablando con los maestros de la ley, la mamá asustada y ya él dice, necesito estar en los negocios de mi padre, 33 años, 3 de vida pública, murió bajo Poncio Pilato y resucitó. Esa es la prueba de nuestra fe, resucitó y ahora, ¿qué? Vive. Yo le he contado que varias gente le dicen, bueno, ¿y quién es el pastor de tu iglesia? Pues ya la gente de Palabra Viva sabe, dicen, Jesús. Dice, no, en serio. Porque como ellos tienen es un nombre de pastor, oiga, yo no soy su pastor, perdóneme. Si yo soy su pastor, ¿sabe qué? Todo le faltará. O sea, se colgó de una brocha para sostenerse. O sea, un hombre, eso es un fetiche. Pero nosotros queremos eso, por eso queremos que los hombres sean perfectos, en cambio a Dios ni lo estimamos, ahí dice consejero, principal consejero, o sea que Él tiene el conocimiento, que Él tiene la sabiduría, no, que el gurú me diga lo que tengo que hacer, les encanta. Estábamos en Santa Marta, en Palomino, con el hombre que conduce el carro y él fue brujo, pues brujo mediado y mentiritos. Y él nos contaba que en San Victorino, si quiere ser brujo, anote. En San Victorino usted compra unas perlitas de gel que se las hace beber al incauto en agua. Entonces, tómese, a usted le están haciendo un trabajo muy malo. Espere que, terrible, tome. Entonces, como la persona se pone nerviosa, tómese esto. Ahí van las perlitas esas. Y fuera de eso le echan un líquido, no me acuerdo, yo iba a anotar, pero después ¿qué tal que me termine enredando? Sí, como ácido ascórbico, una cosa así, cualquier cosa. Entonces tómese eso, yo después, si está interesado yo le doy la fórmula. Y entonces la persona se lo toma y cuando se lo toma en el estómago, las bolitas de gel crecen y se convierten en gusanos, se convierten en sapitos, se convierten en cucarachas. Pregunte, mire, en el pasaje, es que yo sé dónde es, en el pasaje de San Victorino que usted pasa para cruzar la 10ª, ahí tienen los negocios los indígenas y todo, bueno, esos ni son indígenas, todas las chucherías esas que venden para la brujería falsa. Y entonces me contaba él, y yo con un palito agarro y empiezo a mover el sapito y le dice, ay, está vivo todo. Imagínense la impresión usted de vomitar un sapito, o un gusano, o una cucaracha, los venden en gel, no se preocupe. Le están trabajando, esto está fuerte, y tú tener problemas del hígado, y él pone voz de como si fuera un indígena, un gurú, tener problemas de hígado, toma boldo, te voy a recetar y págame, y dice, mire, después de que uno los atrapa,
no lo suelta nadie, porque eso es un vicio y cada vez empiezan, porque la gente anhela que alguien les diga qué va a pasar con su futuro. Buscan gurús, buscan, a ver, dígame, y yo quiero saber. Oiga, Dios ya habló. Lo que pasa es que usted no está hablando con Dios. ¿Qué se necesita para hablar? Si una persona solamente es la que habla, eso no es un diálogo, eso no es hablar, eso es dar un discurso, ¿sí? Entonces habla y habla y habla, no. Usted tiene que interpelar con la otra persona, tiene que tener un diálogo, una dialéctica, tiene que establecer los puntos y el otro. Mire el diálogo que tiene, por ejemplo, Dios con Job. Y Job le dice, ¿qué pasó? ¿Y por qué me está yendo mal? Y yo he sido tan bueno. Y Dios le dice, ¿sabe qué, Job? Usted ni entiende cómo se mueve el mundo espiritual. No entiende. ¿Dónde estaba usted cuando creé el universo? Y ya Job se queda callado. Último capítulo de Job, léalo en la casa. Bueno, entonces en Isaías dice, admirable es, no hay otro como él. No sé en otras versiones cómo dice en lugar de admirable. No hay otro como él. Él es único. Es impresionante. Consejero, él es el que tiene la sabiduría. Admirable consejero, Dios fuerte. Imagínense, está llamando al chiquito que nace, ¿Dios qué? Dios fuerte, el que tiene todo el poder. Dios, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cómo va a llamar a un niño? Con Nora siempre discutíamos y me decía, pero yo no entiendo cómo así que Jesús es el Padre eterno, porque lo dice Isaías, porque lo dice Hebreos, lo veremos algún día en Hebreos 2, llegamos hasta allá, estamos en 1 arrancando. En Hebreos 2 dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Él no solamente es el Padre, Él también es el hermano, Él es el siervo. Imagínese Jesús, Él es el Padre, el que está por encima, Él es el hermano, el que nos mira a los ojos como igual, y Él es el siervo, el que nos lavó los pecados, el que nos lavó los pies. Ese es, claro, si el mundo pensara en Dios, pensaría en una bola de fuego, ay, sí yo creo, pero como Dios no piensa como el hombre, ¿cómo se presentó Él? Como un niño, un pequeñito nos es nacido. Y claro, cuando uno lo mira en el pesebre dice, definitivamente tú eres Dios, nadie más hubiera hecho eso. O también puede decir, eso no es nada, yo soy de la nada. Entonces, también es una posibilidad. Dios nos deja esa posibilidad porque como a la meba nos dio voluntad. El sol no tiene voluntad, las estrellas no tienen voluntad, el universo no tiene voluntad, pero el hombre tiene voluntad de decidir si cree en Dios o no cree. Bueno, la persona que dice no existe Dios, pero creo en lo bueno, entonces bueno, está en el lugar que correrá. La persona que dice yo creo en Dios, pero no es posible conocerlo, eso se llama agnosticismo. Porque ¿cómo va a saber uno de Dios? Somos tan pequeñitos. Hechos capítulo 17, llegó Pablo a Grecia, a Atenas, donde en ese momento se supone que era el culmen del conocimiento. Ojo, es mentira, Atenas no era el culmen del conocimiento, porque los griegos habían comido de las migajas que venían de la sabiduría egipcia. Los egipcios sí, mire el arquitecto, hoy en día ni siquiera los arquitectos de hoy en día pueden hacer eso, entonces lo hicieron los ovnis. Ahí su merced tiene un plato volador en la cabeza. No, los ovnis, no, ¿quién lo hizo? Entonces los egipcios tienen la sabiduría milenaria. ¿Sí? Muchísimas generaciones, o sea, no es que los egipcios fueron contemporáneos a los griegos, no, los griegos tomaron las migajas del conocimiento egipcio y los romanos tomaron las migajas del conocimiento griego y Europa tomó la escoria, la caspa del conocimiento romano y ahora nosotros estamos diciendo no, la iluminación europea. Si fueran iluminados no estarían en la crisis que están ahorita, sometidos a los poderes de este mundo contra ellos mismos. O sea, Europa está en este momento orando por Europa, orando por Pipe y por Kenny que están haciendo la obra, orando por los que van a ir a España para que Dios pueda levantar por fin a través de alguno de nosotros iglesias en España. No hemos tenido grupitos, pero falta concretar, es que se necesita que obreros pidan al Señor de la mies que envíe obreros
a sus mies. Entonces Europa pues declinada. Y nosotros que teníamos la sabiduría nuestra de los pueblos americanos, pero llegaron estos barbarazos y arrasaron hasta con todos los escritos de los aztecas, con todas las costumbres, con todas las cosas, porque se sabían menos civilizados. Ellos se sabían menos civilizados. Cuando llegaron a Tenochtitlán, ellos vieron, no había ciudad en Europa como Tenochtitlán. Quedaron ellos impresionados y decían, bueno, lea usted la crónica de los varones de las Indias y todo eso. Bien, entonces estamos hablando, dice Pablo a los griegos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy sabios, no, religiosos. Los griegos eran muy religiosos, los romanos eran muy religiosos, los egipcios eran muy religiosos, los chinos son muy religiosos, los japoneses son muy religiosos, los indígenas son muy religiosos. O sea, en todas las culturas tienen un concepto de que hay algo más alto que lo físico y a eso lo llaman la deidad. Pero no tienen cómo relacionarse porque esa deidad no se ha manifestado. Entonces ellos dicen, bueno, pues yo creo que el camino es por aquí y el camino es por aquí y el camino es por allá, y le ponen la filosofía y le ponen los ritos y entonces crean una religión. Pero en el pueblo semita Dios se manifestó, Dios fue el que tuvo la iniciativa, Dios fue el que se manifestó. Esa es la diferencia. Dice, porque pasando y mirando en vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Todos los griegos, pues como el cuerpo humano era tan importante, el ser para ellos era tan importante, hacían una figura, una imagen de los dioses. Entonces, en esa figura, ellos tomaban la figura para hacer la formalización de los ritos, de los sacrificios, de las abluciones, de las alabanzas. No era que la figura, ellos sabían que la figura no era Dios. Sí, ese cuento que nosotros sabemos que la figura no es Dios, sí, eso lo saben también los griegos y los egipcios. Ellos sabían que no era Dios, pero formalizaban allí el culto. Como hoy en día nosotros decimos, vamos a hacer un homenaje a Simón Bolívar. Y entonces, ¿qué hace el presidente? Va a la plaza de Bolívar, en donde hay una estatua de Bolívar, pero él sabe que Bolívar no está ahí, él es la representación, y ahí pone la ofrenda floral, y hacen la marcha de guerra, y hacen los saludos, ¿sí? Así hacían los griegos. Pero resulta que una vez hubo una peste, y entonces ellos decían, alguno de los dioses está bravo, y le sacrificaban a un dios y le sacrificaban a otro, y la peste seguía, y un hombre sabio de Grecia dijo, lo que pasa es que hay un Dios que nosotros no conocemos. ¿Pero quién es entonces? No, yo tampoco sé, si yo les diría. Ese es el Dios no conocido, de ahí viene la palabra agnosticismo, agnostos deo. Entonces, si vamos a ese Dios, hagámosle un altar, pero ¿con qué figura? Y dijo, no puede tener figura porque no lo conocemos. Pero hagámosle los sacrificios y las abluciones y las salmodias, y entonces le hicieron todo el culto y paró la peste. Ese era el Dios que estaba reclamando, y entonces dejaron ahí la pilastra en donde no había nada, pero estaba la plaquita donde decía al Dios no conocido. Entonces Pablo les dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios en alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces, entonces Pablo parte del principio, existe Dios, y se los declara. Por la creación nos podemos dar cuenta que existe Dios. Perfecto. Ahora el problema es,
Pero ese Dios existente ¿se puede comunicar con nosotros o no? Porque si no se puede comunicar, ¿de qué nos sirve? Nosotros agarramos y hay un lugar con bastantes bacterias. ¡Bacterias! ¡Bacterias! Escuchadme ahora, palabra mía, os destruiré con alcohol porque habéis pervertido mi celular. ¿Y las bacterias qué hacen? Nada, porque no escuchas mi voz. La frecuencia mía es demasiado alta. Así es con Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 1. No, el hombre no puede. Versículo 18 de Juan 1. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces la persona dice, pero un momento, si los del Antiguo Testamento vieron a Dios, Abraham vio a Dios y Moisés vio a Dios y... Oiga, lea bien, no es a Dios, ¿es a quién? A un ángel, o sea, un mensajero, no es a Dios. Mire conmigo Hechos capítulo 7, no es a Dios. Los judíos saben esto, a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios es espíritu, no se puede ver. Puede tener una visión de Dios, pero a Dios no. Hechos capítulo 7, versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego en una zarza. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, palabra ángel significa mensajero, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Un ángel fue el que habló. Los ángeles fueron los que hablaron en el pasado a todos los del Antiguo Testamento. No fue Dios directamente, fueron los ángeles. Pero sabe que hay un problema. Uno no puede confiar en los ángeles, así dice la Biblia. Que ni siquiera Dios confía en los ángeles. Usted sabe, ¿no? A Mahoma se le apareció el ángel Gabriel y le dio, dice Mahoma, y le dio la instrucción del Islam. Usted sabe, ¿no? A Joseph Smith se le apareció un ángel y le dio la instrucción de los mormones. Y la gente anda y dice, a mí un ángel se me apareció y me dijo y me habló. Y uno, eso es un peligro. Porque ¿por qué necesita escuchar la voz de ángeles si ya Dios habló por medio del Hijo? Dice la Biblia, ya no hay más mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, que nos habló claritico, nos habló lo que tenía que hablar. Si nosotros creemos que Él es el mensajero de Dios o no, eso ya es otra cosa. Pero lo que está sustentando Jesús es que Él es el mensajero que estaba profetizado, diciendo cuando Él venga, a Él tienen que escuchar. Y para que crean que Él es, pues les doy las señales. Va a nacer en Belén, va a nacer por la tribu de Judá, va a venir de una virgen, va a venir por la casa de Isaí, va a ser descendiente de David, van a horadar sus manos y sus pies, van a traspasar sus costados, lo van a matar en una cruz, va a resucitar al tercer día, le van a, oiga, todo está escrito, todo está libreteado para que cuando apareciera. ¿Usted entiende la maldad de los sacerdotes, de los fariseos y de los religiosos de la época? Que lo veían hacer los milagros, que lo veían hacer las obras y preguntaban, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús les dijo, oiga, díganle lo que estoy haciendo, los muertos son resucitados, los leprosos son limpiados, los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres es predicado el evangelio. ¿Se dan cuenta que nuestra argumentación es muy pobre para enfrentarnos a Dios? Porque es demasiado contundente. Lo que pasa es que la religión no habla esto, porque a la religión le interesa tener a la gente sometida bajo ¿qué? Bajo el temor y que la gente no sea libre, porque con la religión usted manipula como se le da la gana. Pero dice Juan capítulo 1
En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Versículo 14, y la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo, en otras traducciones está mejor, que es Dios y que vive en comunión íntima con Él. Él es el que le ha dado a conocer. Mire conmigo Juan capítulo 5. No, yo no creo eso. Bueno, Juan capítulo 5. Dice, versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. ¿Escuchó Moisés la voz de Dios? No. Y ni habéis visto su aspecto. ¿Abraham vio el aspecto de Dios? No. Eso lo está hablando Jesús. Nunca. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es la voluntad de Dios? Filipenses capítulo 2. No, es que yo no quiero creer. ¿Sí? Está bien. Y a mí no me importa lo que Dios opine. ¿Cómo se llama ese daño mental cuando uno le importa la gente, el bien y el mal? No es paranoico, no, es psicópata. Bueno, si usted quiere ser psicópata, pues bien. O sea, yo y el resto que se friegue. Pero los peores psicópatas aún tienen en su corazón la luz de la verdad, la eternidad. Yo estaba leyendo el libro de Jacques Mérin, el asesino público número 1 de Canadá y de Francia. Y cuando mató un pajarito se puso a llorar. Eso le pasó a Pablo Escobar con el primer cocodrilo que se le murió cuando… Bueno, ¿estamos en qué? Me pongo a hablar de Pablo, es pobre Pablo. Por lo menos le tienen mural, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles, de los que están en la tierra, los seres humanos, de los que están debajo de la tierra, todas las potestades caídas, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y podemos decirle, Señor, después de conocer su vida, su acción y su obra, no hay otra opción, sino caer de rodillas ante Él. No, es que yo no quiero lo bueno, yo no quiero lo amable, yo no quiero lo correcto, yo no quiero la verdad, yo no quiero lo justo, a mí eso no me interesa. Perfecto, esa es la opción, Dios lo permite. Él pone camino de vida y camino de muerte, camino de bendición y camino de maldición. Y le dice, oiga, escoja la A. La respuesta es la A. Marque la A. B. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Pero escoge la A para que vivas. Escoge la vida para que te vaya bien. Escoge la bendición y no la maldición. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Evalúe usted, por medio de su propio conocimiento, por medio de su entendimiento que Dios le ha dado, si estas palabras que Él tiene son espíritu y son vida. ¿Por qué? Mire conmigo Hebreos capítulo 4, versículo 6. Y con esto terminamos. Dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, o sea, los hebreos, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo,
no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El libro de los Hebreos fue escrito porque algunas personas de los hebreos que habían conocido a Dios empezaron a volverse atrás, a volver a hacer todas las normas de la ley, las prácticas, los sacrificios y el culto judío. Y entonces les dice el autor de los Hebreos, por eso se sabe que no es Pablo el autor de los Hebreos, porque Pablo mantuvo una posición un poco más reservada, porque él tiene una guerra ahí contra los judaizantes, los que quieren que la gente se vuelva judía, y entonces Pablo ahí decía, bueno, si usted nació judío, pues quédese judío y siga guardando las normas y haga las prácticas y vaya al templo y circuncídese. Pero el autor de Hebreos no, dice, ¿sabe qué? Eso ya pasó, eso era sombra de lo que iba a venir. Ahora tenemos un mejor sacerdote, Jesús, con un mejor sacrificio, su propia sangre, en un mejor templo, su cuerpo, con una mejor promesa, la vida eterna, con todo es mejor. Eso es el libro de los Hebreos. Nosotros vamos a estudiarlo desde nuestra vida ahora en el siglo XXI, no siendo judíos, siendo gentiles, pero nos va a servir mucho porque el enemigo ha metido muchas cosas dentro de la iglesia que desvían de la fe y hacen que la gente comience a confiar en su propia obra, que es lo que está reclamando aquí, en lugar de confiar en la obra de Jesús. Dice la Biblia en Hebreos que después de haber recibido el conocimiento de la verdad y nos volvemos atrás, ya no hay lugar otra vez para que Cristo vuelva a morir por nosotros. Por lo tanto, cuidemos nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Pero fiel es el que, lo que termina esa parte diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque a ninguno echa fuera. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos, Padre nuestro, y oramos, venga tu reino a este pedazo de tierra, hágase tu voluntad en este pedazo de tierra, venga tu paz, tu gozo, tu soberanía, tu señorío, tu benignidad, tu bondad, tu fe, Señor, tu amor a este pedazo de tierra, que tu reino venga a nosotros. Puede ser que usted tenga todas las fallas, debilidades, pecados, maldades, mezquindades, pero Él promete que si usted le deja comenzar la buena obra, Él la terminará hasta el día de Jesucristo. Él es capaz de cambiar nuestro corazón, nuestra mente, de utilizar todas las heridas, todos los infortunios, todas las experiencias del pasado y convertirlos en bendición, no solamente para nosotros, sino para que otros también vengan al conocimiento de la verdad. Nuestra familia por 1000 generaciones, así como la abuela, así como Mariluz, así como Angélica y así ahora como Isabela, tienen la fe. Y esperamos que, si tú no has venido antes, los hijos de Isabela, Señor, crean en ti, Jesús. Nosotros, algunos han recibido la fe de parte de sus padres. Otros somos la primera generación que hemos creído y hemos llevado a nuestros padres a la fe. Otros tienen religión por 1000 generaciones, pero nunca han conocido la verdad.
Nosotros estamos acercándonos no a una filosofía, no a un pensamiento, sino a la verdad que nos trajo Jesucristo. El desafío este año, en primer lugar, háblele a Él. Establezca el diálogo, ore. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él es el heredero de todo. Él es la razón de todas las cosas. Y Él es el sumo y fiel sacerdote que se compadece de todas nuestras debilidades y que por nuestras debilidades pagó con su propia sangre para abrir el camino santo delante del Padre, como si nunca hubiéramos pecado. Como siervo pagó por nosotros, como hermano nos dio a conocer y como Padre ahora gobierna nuestras vidas, si usted lo permite. Sea más sabio que la meva. Vaya donde le conviene, busque el lugar de su presencia, a sus pies. Ese es el mejor lugar. Padre, obra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Estamos aquí porque queremos que toda tu bendición pase delante de nuestro rostro, que se quede en nuestra vida, que habite en nosotros la plenitud de la deidad, Señor. Que seamos uno con tu Hijo Jesucristo, que no tengamos una doctrina ni una fe ciega, sino que ni dogmas, sino que tengamos el conocimiento de la verdad por medio del testimonio que tú enviaste en tu Hijo Jesucristo, quien nos habló claramente, porque nos habló en nuestro lenguaje, mirándonos a los ojos como hermano. Obra con poder en tu iglesia y que el Espíritu Santo, Señor, sea pastoreando a tu iglesia, Señor. Que cada uno tenga la manifestación de nuevas lenguas. Esas señales seguirán a los que creen. No tenga temor. Vaya, eche fuera demonios. Vaya, ponga las manos sobre los enfermos para que sean sanados. No se preocupe que aunque bebiere cosa mortífera, no le hará daño. Usted tiene la potestad de hollar serpientes y escorpiones. Está hablando de las fuerzas del enemigo. Permita que la obra de Dios se dé en su vida. Que usted sea una rama fructífera, que a través de usted vengan los frutos de la deidad. Padre, estamos agradecidos contigo por toda tu misericordia, que todavía no entendemos y que necesitaremos la eternidad para entenderlo. Pero gracias por la vida que has colocado en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.